Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Verónica Remis, ginecóloga. Hoy les quiero platicar del ultrasonido estructural del primer trimestre. Podríamos decir que es el ultrasonido más importante de todo el embarazo, porque en él podemos ver pues mucho relacionado con lo que les interesa a las pacientes sobre anomalías cromosómicas o síndromes y también el riesgo de tener preeclampsia. Este ultrasonido se debe hacer a toda mujer embarazada desde la semana 11 hasta la semana 13.6. ¿Y por qué les digo a todas? Porque antes la gente pensaba que solamente puede tener un bebé con síndrome de Down, una mujer de 40 años. No, ¿cómo te embarazaste si tienes 40? ¿Cómo se te ocurre? No, cualquier persona puede tener un bebé con síndrome de Down, así tenga 20 años, 30 años, 40 años, la edad que sea. Entonces, por eso es a todas las personas. Ahora, la preeclampsia también, interesante saber los dos extremos de la vida es cuando más preeclampsias hay. Pacientes muy jovencitas, niñas de 15 años, 14, que están embarazadas, desarrollan preeclampsias gravísimas y mujeres ya de mucha edad también pueden desarrollar preeclampsia. Pero también la preeclampsia está en cualquier mujer de cualquier edad, de modo que este estudio es para todos y lo deben hacer médicos materno-fetales, son médicos especializados primero en ginecología y luego una especialidad que se llama medicina materno-fetal. Son quienes más tienen experiencia al respecto y son quienes estudiaron específicamente estudios de ultrasonido, tanto ultrasonidos normales como anormales. Bueno, ¿por qué se hace en semana 11 a 13.6? Porque en esas semanas la mayoría de los pacientes que tuvieron un aborto espontáneo, digamos que el aborto espontáneo se puede presentar más o menos de una de cada 5 mujeres embarazadas, es muy frecuente. Y no se sientan mal si esto les pasa, no es para nada culpa de ustedes, es algo que pasa al azar, cualquier persona de cualquier edad, de cualquier parte del mundo. Entonces, antes de la semana 11, sobre todo por ahí de la semana 7, 8, 9, se producen muchos abortos. ¿Por qué? Porque fueron bebitos que no se desarrollaron adecuadamente. Por ejemplo, bebés que tienen problemas de corazón, es muy, muy frecuente, cardiopatías. Entonces, de pronto pueden ustedes ir a su consulta, van a la semana 5, apenas se ve el saco, van a la semana 6, se ve un embrión muy pequeñito de 2, 3 milímetros, con trabajo se ve el corazón. Si van a la semana 7 van a ver perfectamente un embrión, tal vez 1 centímetro, ya con corazón latiendo perfectamente bien. Pero puede pasar que van a la semana 7 y ven el bebito bien y luego empieza con un manchado, un poquito de sangrado y de pronto le llaman a su médico, oiga, pues estoy sangrando, lo revisa, ya no se escucha ni se observa el latido cardíaco. Eso puede pasar semana 8 o 9, entonces se llama huevo muerto retenido. Y pues desafortunadamente es un bebé que se pierde, es un aborto. Pero ya cuando una mujer pasa de la semana 10, es muy raro que vaya a abortar. O sea, sí puede pasar, ¿no? Digamos que los abortos son hasta la semana 12 promedio. Pero ya en semana 11, cuando empieza el estudio estructural, ya normalmente son bebés que van con muy buen desarrollo. Pueden estar sanos o enfermos, pero ya van con mucho mejor desarrollo. Entonces, por eso hacemos este estudio. Número 2, en esta parte ya de la semana 11 a 13, pues ya vemos una parte de aquí atrás que se llama translucencia nucal y vemos también desarrollado el hueso de la nariz. Tener la presencia de hueso nasal y una translucencia nucal chiquita, delgadita, eso nos habla pues de probabilidades altas de que sea un bebé sano. Tener un bebé que no tiene hueso nasal desarrollado o bien que su cuello es muy grueso, que tiene una translucencia nucal mucho mayor de 3 milímetros, eso no es normal y entonces tenemos que hacer estudios ya como para corroborar el diagnóstico. Entonces, semana 11 a 13.6. Ahora, en cuanto a la preeclampsia, hay unos estudios que se hacen midiendo las arterias y entonces se puede ver de acuerdo al Doppler qué pacientes tienen más probabilidad de desarrollar preeclampsia desde el inicio del embarazo para que podamos prevenirlo con aspirina. Los estudios que han hecho en Inglaterra son muy interesantes, ya se sabe desde hace tiempo, más o menos hace un año salió un estudio nuevo. Antes usaban 100 miligramos de aspirina, dosis bajas, y lo aumentaron a 150 miligramos diario, debe ser por las noches, de preferencia antes de dormir, para que se haga una rutina para la paciente. Esta aspirina se usa preventiva para reducir ya sea el desarrollo de preeclampsia o la intensidad de la preeclampsia. Entonces lo toman, esa aspirina no le hace para nada daño al bebé, lo toman todo el embarazo, desde que se le indiquen en el primer trimestre hasta semana 36, que más o menos calculamos que son 2 semanas antes del nacimiento. Recuerden que si siguen tomando la aspirina, pues tendrían un poquito más de riesgo de sangrar más en su nacimiento, no importa si es parto o cesárea, por eso suspender la aspirina un par de semanas antes. En este estudio estructural de primer trimestre, defectos muy, muy, muy grandes también se pueden ver. Problemas, por ejemplo, de falta de cerebro, la anencefalia, o problemas de una megavejiga, a veces también desde chiquitos se pueden ver,
o algunos problemas de desarrollo anatómico graves se pueden ver. Recuerden que el tamaño de estos bebitos realmente es pequeño, es de unos 6 centímetros, entonces tampoco podemos ver grandes problemas anatómicos, no podríamos ver cardiopatías en ese momento, algún defecto de división de corazón, algunos defectos de las válvulas, costaría mucho trabajo, son bebés muy chiquitos, pero sí nos damos una orientación. Ahora, acuérdense que este ultrasonido de primer trimestre no es 100% seguro, nada en medicina es 100%. Ustedes pueden tener un ultrasonido aparentemente normal y perfecto y de pronto tener un bebito con algún problema, sí puede pasar. Pero pues este estudio nos da más o menos un 90-95% de diagnóstico. Ahora, si ustedes quieren un diagnóstico un poquito más parecido al 100%, hay un estudio muy bueno que se llama DNA fetal en sangre materna. Ese lo pueden hacer incluso desde la semana 10 de embarazo. Pacientes que tengan mucha duda o mucho miedo de tener un bebito con síndromes, no solo el síndrome de Down, que es el más frecuente, pero hay otros más, que en este estudio se puede determinar. La ventaja de este estudio es que es un estudio en sangre materna, es decir, a la mamá le toman sangre, de esa sangre dividen las células de la mamá y las células del bebé, estudian solamente las células del bebé y entonces podríamos saber tanto si es niño o niña, como saber si tiene algún cromosoma de más o de menos, que es el que nos dice si es un bebito con algún síndrome. No nos da el 100% de diagnóstico, pero sí nos da más o menos un 99%, que es bastante bueno. O también hay otro estudio que se llama biopsia de vellosidades coriales. La biopsia de vellosidades coriales es como meter una pinza por el cervix, tomar un pedacito de adentro y entonces ya con el coren podemos saber, ese sí se orienta más, como si fuera una amniocentesis más o menos, así de seguro son, y podemos estudiar los cromosomas del bebé. Es mucho más invasivo, mucho más, y normalmente es más costoso que el DNA fetal, por eso no se usa tan frecuentemente. Tal vez mujeres de mucho riesgo, pacientes de más de 40 años que lo soliciten, pues podrían ser candidatas. Sin embargo, ahora con el DNA fetal, la mayoría de los pacientes que solicitan este estudio, pues es el que se recomienda un poquito más, ¿no? Ahora, en cuanto a costos, me preguntan mucho, costos más o menos, un estudio estructural, depende en qué parte del país, en México se lo quieran hacer, pero van en promedio desde 1,000 a 3,000 pesos más o menos, ¿no? Recuerden que son estudios especializados, no los hace cualquier persona, no los debe hacer un ginecólogo en su consulta de rutina porque no tiene la preparación de materno-fetal, entonces por eso son un poquito más costosos que la consulta. Como la mayoría de los médicos tenemos, pues ya saben, ¿no? Nuestro consultorio, el ultrasonido de rutina que hacemos en cada cita, pero esos son nuestros estudios muy generales, esos no van enfocados a cosas tan finas como la anatomía. También otra cosa con el ultrasonido de primer trimestre es que el bebé tiene que tener una posición completamente horizontal para poder medir bien la transferencia nucal. Por eso a veces ese estudio puede ser tan rápido como en 5 minutos, porque el bebé tenga la posición anatómica perfecta y se mida muy fácil, o puede tardarse 1 hora porque el bebé tenga una posición que no tenga nada que ver con la que necesitan tomar. Es como si me dicen, a ver, tómate una fotografía de frente, yo estoy de frente y me la tomen de rápido, o si yo estoy necia, me pongo de espaldas y no me volteo. Algo así, para que entiendan por qué puede ser tan rápido o tan lento ese estudio, ¿no? Entonces a veces, pues ¿por qué me fueron tan caros y me lo hicieron rápido? Bueno, puede ser rápido y bien hecho, o pueden tardarse 1 hora y definitivamente no encontrar el corte anatómico perfecto. Entonces es un estudio como de paciencia a veces. Entonces este estudio se llama ultrasonido superior al primer trimestre, lo debe hacer toda mujer embarazada, todas, con un médico materno-fetal, para tener un pronóstico más o menos de cómo va a estar tanto su riesgo de preeclampsia como un probable defecto de cromosomopatía.